Bueno, buenas tardes. Gracias por venir esta tarde aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Centro Sefarat Israel. Como saben, esto es una institución pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Hoy nos trae aquí una historia apasionante, a mí me parece una historia muy desconocida y apasionante, la sinuosa historia de los visados de diplomáticos japoneses como el señor Sugihara, que salvaron a judíos del Holocausto, los llevaron a Japón y de aquí a otros destinos. Primero voy a hablar en español y el señor Akira hablará en inglés y le traducirá el señor José Antonio, que amablemente se ha prestado también a traducir. Antes de nada, quisiera darle la bienvenida. Welcome, Mr. Akira, and thank you very much for coming to Madrid to explain us this so amazing story of Japanese diplomats, and welcome. Thank you for inviting me. Voy a hacer una breve introducción en español. El descubrimiento de un álbum de recortes, como el que tienen aquí, que incluía 7 fotos de pasaportes de jóvenes con mensajes personales en francés, búlgaro, noruego y polaco, inscritos en el reverso, llevó al señor Akira Kitade a emprender una búsqueda que duró décadas para descubrir quiénes eran. Akira Kitade estaba a punto de jubilarse tras toda una vida de servicio en la Oficina de Turismo de Japón, cuando su jefe sacó un álbum de recortes de la estantería de su casa y se lo mostró. En él había fotografías de él mismo, de su jefe, de joven, en un barco con destino a Japón, con refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El descubrimiento del álbum, que incluía estas fotografías, fue todo un descubrimiento, y ahí es cuando el señor Akira decidió investigar quiénes eran esas personas, cuál era su historia, qué es lo que había sucedido. No os voy a desvelar la historia, él mismo nos la va a contar, y simplemente quería dar también las gracias a la Embajada de Japón, que también nos ha ayudado a difundir este evento y ha colaborado. Y nada más, que nos cuente la historia del señor Osako, que es su jefe, y cómo fue ese periplo, ¿no?, de huir del Holocausto, de lo que estaba ocurriendo durante la Segunda Guerra Mundial, de ayudar a salvar judíos del Holocausto hacia Japón, en su vida hacia Japón. Sin más, I give you the floor, Mr. Akira, Okay. and José Antonio will translate for you. Me voy a sentar ahí mejor que no. He will sit here, okay, and he will translate. That's better. Thank you. Buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Akira Kitade. Soy de Tokio. Ahora tengo 81 años. Disculpas. Es todo lo que puedo decir en español. Después de esto, hablaré en inglés. Thank you for Rosa Mendez for your kind introduction. Distinguished guest. It's a great pleasure for me to be given a chance to speak at the event sponsored by Centro Sefarat Israel here in Madrid. You probably know Chune Sugihara, a Japanese diplomat who is said to have saved thousands of Jews by issuing them transit visas to Japan against the orders of the Foreign Ministry in Tokyo. Gracias, señora Rosa Méndez, por su amable presentación. Distinguido público, es un placer para mí tener la oportunidad de hablar en este evento patrocinado por el Centro Sefarat Israel aquí en Madrid. Probablemente conozcan a Chune Sugihara, un diplomático japonés que, según se dice, salvó a miles de judíos al expedirles visados
de tránsito a Japón en contra de las órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores en Tokio. For this reason, in 1985, Yad Vashem, the World Holocaust Remembrance Center in Israel, awarded him the title of Righteous Among the Nations. As a Japanese, I have great respect for his courageous action. However, I'd like to make it clear that my main focus is not Chune Suihara himself, but on what happened to the Jews saved by his visas afterwards. Por esta razón, en 1985, Yad Vashem le nombró como justo entre las naciones. Como japonés, siento un gran respeto por su valiente actuación. Sin embargo, me gustaría dejar claro que mi interés principal no es Chune Suihara en sí mismo, sino lo que les sucedió después a los judíos salvados por sus visados. Now, to begin with, let me explain why and how I became involved in research activities of visas of life. My point is how these Jewish refugees reached Japan. Ahora, para empezar, permítanme explicarles por qué y cómo me involucré en las actividades de investigación de Visas for Life. Mi punto de vista es cómo estos refugiados judíos llegaron a Japón. It all began when I saw this photo album, which used to belong to my former boss, named Tatsuo Osako. It was in 1988. Even today, I cannot forget the excitement I received that day. Todo comenzó cuando vi este álbum de fotos que pertenecía a mi antiguo jefe, Tatsuo Osako. Era 1988. Aún hoy no puedo olvidar la emoción que sentí ese día. Mr. Osako was engaged in transporting the refugees from Vladivostok in Siberia to Tsuruga, a Japanese port city, on an old vessel called Amakusa Maru. It was from latter half of 1940 to former half of 1941. El señor Osako se dedicaba a transportar refugiados desde Vladivostok, en Siberia, hasta Tsuruga, una ciudad portuaria japonesa, en un viejo barco llamado Amakusa Maru. Fue desde la segunda mitad de 1940 hasta la primera mitad de 1941. My encounter with Mr. Osako dates back to 1966, when I started working for the Japan National Tourism Organization right after graduating from a university in Tokyo. Mi encuentro con el señor Osako se remonta a 1966, cuando empecé a trabajar para la Organización Nacional de Turismo de Japón, justo después de graduarme en la Universidad de Tokio. Since I saw this album, the 7 people of the photos occupied a large space in my heart. I thought, when they escaped Europe, having endured the persecution by the Nazis, they must have fled without food or drinks or a change of clothes. Now, I'd like to show you these photos one by one. Each carries a handwritten message on the back. Desde que vi este álbum, las 7 personas de las fotos ocuparon un gran espacio en mi corazón. Pensé,
Cuando escaparon de Europa tras haber soportado la persecución de los nazis, debieron huir sin comida, bebida ni ropa de recambio. Ahora me gustaría mostrarles estas fotos una por una. Cada una lleva un mensaje escrito a mano en el reverso. Of the 7, this is the only photo of a man. The handwritten message reads, Mon bon souvenir à mon bon camarade Tatsuo Osako, N. Segalov, mars 4 1941. De las 7, esta es la única foto de un hombre. El mensaje escrito a mano dice Mon bon souvenir à mon bon camarade Tatsuo Osako, en Segalov, 4 de marzo de 1941. Her handwritten message is in Norwegian. For a Scandinavian woman, faraway Japan would have probably been an unknown land. Su mensaje escrito a mano está en noruego. Para una mujer escandinava, el lejano Japón probablemente habría sido una tierra desconocida. Me hizo preguntarme, ¿qué la llevó a escribir esto? In this photo, the message was indeed written in Bulgarian, and it said, "From Henny for your memories." En esta foto el mensaje estaba escrito en búlgaro y decía, de Henny para tus recuerdos. This woman, with the most serene and calm expression, left a message in Polish. It simply says, "Remember me." It includes a date, which may read October 2nd, 1940. There's no name signed. Esta mujer, con una expresión muy serena y tranquila, dejó un mensaje en polaco. Simplemente dice, recuérdame. Incluye una fecha que podría leerse 2 de octubre de 1940. No hay ningún nombre firmado. This woman's message says, "Remember me," in Polish too. She added, "To the nice Japanese person," showing her gratitude towards Mr. Osako. The signature looks like Rosia, but it's not clear. To be frank, I'm most touched with this woman's photo. El mensaje de esta mujer dice, recuérdame en polaco. Añadió, a la amable persona japonesa, mostrando su gratitud hacia el señor Osako. La firma parece ser Rosia, pero no está claro. Para ser sincero, la foto de esta mujer es la que más me ha conmovido. This message is written neatly in French and says, "Avec tous mes sentiments," which means, "with all my affection." It is signed Marie. Este mensaje está escrito cuidadosamente en francés y dice Avec tous mes sentiments, que significa con todo mi cariño. Está firmado por Marie. The German message here says, to dear Mr. Osako, March 22nd, 1941, on Amaksamaru, Tony Alchu. She's the only one who references the Amaksamaru by name. El mensaje en alemán dice, al estimado señor Osako, 22 de marzo de 1941, en el Amakusa Maru, Tony Altshu. Ella es la única que menciona al Amakusa Maru por su nombre. 20 years after my encounter with Mr. Osako, I decided to visit the United States to trace their footsteps. In September 2010, I met these 8 people
who were Sugihara survivors still alive at that time. 20 años después de mi encuentro con el álbum de Osako, decidí visitar Estados Unidos para seguir sus pasos. En septiembre de 2010 conocí a estas 8 personas que eran supervivientes de Sugihara, que aún vivían en ese momento. This is Mrs. Edith Hammer, who was working as a volunteer guide at the Houston Holocaust Museum. She said, "I was only 3 years old when we arrived in the United States and remember nothing about those days." Esta es la señora Edith Hammer, que trabajaba como guía voluntaria en el Museo del Holocausto de Houston. Ella dijo, solo tenía 3 años cuando llegamos a Estados Unidos y no recuerdo nada de aquellos días. This is Mr. Samuel Mansky, who was living in the suburbs of Boston. He said, "I'm now suffering from cancer, but I'm not afraid of dying at all. I survived the cruel destiny. Besides, I was blessed with my family. I will be 90 next month. This is the life that was saved by Mr. Sugihara." Este es el señor Samuel Mansky, que vivía en las afueras de Boston. Dijo, ahora padezco cáncer, pero no tengo ningún miedo a morir. He sobrevivido a un destino cruel. Además, he tenido la suerte de tener a mi familia. El mes que viene cumpliré 90 años. Esta es la vida que salvó el señor Sugihara. In June 2011, he passed away. He was survived by his son, Charles, who is the professor at the Northwestern University in Chicago. Professor Charles Mansky was nominated for the Nobel Prize in Economics in 2015. En junio de 2011 falleció. Le sobrevivió su hijo Charles, que es profesor en la Universidad Northwestern de Chicago. El profesor Charles Mansky fue nominado al Premio Nobel de Economía en 2015. This is Dr. Sylvia Smolov, who lives in New York now. She is well known in Japan among the researchers of Sugihara visas, for she generously donated her father's passport to the town of Yaozu, where Mr. Sugihara was from. Esta es la señora doctora Sylvia Smoller, que ahora vive en Nueva York. Es muy conocida en Japón entre los investigadores de los visados Sugihara, ya que donó generosamente el pasaporte de su padre a la ciudad de Yaozu, de donde era originario el señor Sugihara. This is Mr. Benjamin Fishoff, a bank executive in New York. During our interview, he showed me this picture very proudly and said, 5 sons, 28 grandchildren, and, well, I don't remember how many great-grandchildren. Este es el señor Benjamin Fishoff, ejecutivo bancario en Nueva York. Durante nuestra entrevista me mostró esta foto con orgullo y dijo, 5 hijos, 28 nietos y bueno, no recuerdo cuántos bisnietos, lo siento. This is Mr. Leo Melamed, whom you know as the father of the financial futures market. Thank you very much for coming all the way from Japan to see me. His parting words made me feel greatly rewarded. Este es el señor Leo Melamed, a quien todos conocen como el padre del mercado de futuros financieros. Muchas gracias por venir desde Japón para verme.
Sus palabras de despedida me hicieron sentir muy recompensado. In conclusion, during my visit to the United States, I was not successful in identifying any one of the 7 people in the album. However, at last, En conclusión, durante mi visita a los Estados Unidos no logré identificar a ninguna de las 7 personas del álbum. Sin embargo, por fin, this woman was the first to be identified in April 2014. 4 years had already passed since I started to trace their footsteps. She was Zosia Gertula before she fled from Poland and became Sonia Reed after she got married in the United States. She was blessed with 3 children, and furthermore, she was lucky enough to have a chance to come to Japan with her husband in 1979. esta mujer fue la primera en ser identificada en abril de 2014. Ya habían pasado 4 años desde que comencé a seguir sus pasos. Se llamaba Zosia Gertler antes de huir de Polonia y se convirtió en Sonia Reed después de casarse en Estados Unidos. Tuvo la suerte de tener 3 hijos y además tuvo la oportunidad de venir a Japón con su marido en 1979. The woman who had left a message in German was identified as Antonina Altsula in July 2015, originated from Poland. She came to the United States in 1949 after arriving in Japan in March 1941 and moving to Shanghai, China, where she was obliged to stay until 1949. She got married and became Antonina Bab. However, unlike Sonia Reed, her life was not a happy one, losing her husband a few years after their marriage. La mujer que había dejado un mensaje en alemán fue identificada en julio de 2015 como Antonina Altschuler, originaria de Polonia. Llegó a Estados Unidos en 1949 tras llegar a Japón en marzo de 1941 y trasladarse a Shanghái, donde se vio obligada a permanecer hasta 1949. Se casó y pasó a llamarse Antonina Bab. Sin embargo, a diferencia de Sonia Reed, su vida no fue feliz ya que perdió a su marido pocos años después de casarse. She worked as a librarian from 1955 to 1987 at the University of California, Los Angeles. She bequeathed her entire estate, which totaled $592,000 to UCLA for the Holocaust and Jewish refugees. In 1994, she closed her life of 75 years in the loneliness, buried in a Christian cemetery for some reason which is not clear. I cannot but pray, may she sleep in peace. Trabajó como bibliotecaria entre 1955 y 1987 en la Universidad de California en Los Ángeles, especializándose en colecciones de libros germánicos y escandinavos. Legó todo su patrimonio, que ascendía a $592,000, a la Universidad de California de Los Ángeles para estudios sobre el Holocausto y la cultura judía. En 1994 puso fin a sus 75 años de vida en soledad y fue enterrado en un cementerio cristiano por razones que no están claras. No puedo sino rezar que descanse en paz. He was identified in September 2015 as Nissim Segalov from Bulgaria.
After he came to the United States, he changed his name to Nicholas Sargent. He became a world-famous backgammon player, and at the first International Backgammon Championship that was held in Bahama Islands in 1964, he was a semi-finalist. However, there was a rumor that in 1980s he was back to Europe and began to haunt the Palace Hotel in Gstaad in Switzerland as a hustler to earn a daily life. En septiembre de 2015 fue identificado como Nissim Segalov, de Bulgaria. Tras llegar a Estados Unidos cambió su nombre por el de Nicholas Sargent. Se convirtió en un jugador de backgammon de fama mundial y en el primer campeonato internacional de backgammon celebrado en las Islas Bahamas en 1964 llegó a semifinales. Sin embargo, corrió el rumor de que en la década de 1980 regresó a Europa y comenzó a frecuentar el Hotel Palace de Gstaad, en Suiza, como estafador para ganarse la vida. This woman also was identified in September 2015 as Vera Harran from Norway. She turned out to be non-Jewish. Esta mujer también fue identificada en septiembre de 2015 como Vera Harran, de Noruega. Resultó no ser judía. Because she was not Jewish, she could have been a victim of the Lebensborn program initiated by the Nazis after Norway was occupied by Germany in April 1940. Al no ser judía, podría haber sido víctima del programa Lebensborn, iniciado por los nazis tras la ocupación de Noruega por Alemania en abril de 1940. But she was lucky because her mother wisely decided to let her escape from Norway. She obtained a transit visa to Japan at the Japanese embassy in Stockholm, and she was able to come to Japan, being assisted by Mr. Osako on a Maxamer. On arriving at Tsuruga, she went on to Yokohama, where she boarded a Japanese luxury boat called Tatsutamaru. After she arrived in the United States in March 1941, she got married and became Vera Kronberg. She died in 2001 at the age of 84. Pero tuvo suerte porque su madre tomó la sabia decisión de dejarla escapar de Noruega. Obtuvo un visado de tránsito para Japón en la embajada japonesa en Estocolmo y pudo venir a Japón con la ayuda del señor Osako en el Amakusa Maru. Al llegar a Tsuruga se dirigió a Yokohama, donde se embarcó en un lujoso barco japonés llamado Tatsuta Maru. Después de llegar a Estados Unidos en marzo de 1941, se casó y pasó a llamarse Vera Kronberg. Murió en 2001 a la edad de 84 años. In April 2020, something totally unexpected happened. I came across another visa for life issued by another Japanese diplomat. This is a transit visa to Japan issued by Acting Consul General Nei Saburo in Vladivostok on February 28, 1941. En abril de 2020 ocurrió algo totalmente inesperado. Me encontré con otro visado para toda la vida expedido por otro diplomático japonés. Se trata de un visado de tránsito a Japón expedido por el cónsul general en funciones Nei Saburo en Vladivostok el 28 de febrero de 1941.
The recipient of the visa was Simon Korentayer from Poland. His daughter, Felicia, 4 years old at that time, is now enjoying a happy life with her big family in California. El destinatario del visado era Simon Korentayer, de Polonia. Su hija Felicia, que entonces tenía 4 años, disfruta ahora de una vida feliz con su numerosa familia en California. 2 months after the found of the Ney visa, a surprising chain reaction occurred. In July 2020, I received a mail from the United States. The sender was Rabbi Aaron Kotler, CEO of Beth Midrash Govoha, a Jewish religious institution in Lakewood, New Jersey. He said, "My mother was also saved by a Japanese diplomat who was not Sugihara nor Ney. His name was Tatekawa Yoshitsu." 2 meses después del hallazgo del visado Ney, se produjo una sorprendente reacción en cadena. En julio de 2020 recibí un correo electrónico de Estados Unidos. El remitente era el rabino Aaron Kotler, director ejecutivo de Beth Midrash Govoha, una institución religiosa judía de Lakewood, Nueva Jersey. Me dijo, mi madre también fue salvada por un diplomático japonés que no era Sugihara ni Ney, sino Tatekawa Yoshitsugu. Tatekawa was the then Japanese ambassador to the Soviet Union. The recipient of the visa was Richel Friedman from Klaipėda, Lithuania. Tatekawa era el entonces embajador japonés en la Unión Soviética. La beneficiaria del visado fue Richel Friedman, de Klaipėda, Lituania. After Richel received the visa on March 8, 1941, she led a very dramatic life, spending some time in Kobe, Japan, and several years in Shanghai, China. Finally, in 1947, she arrived in the United States, where she got married and became Richel Kotler. She devoted her life for the development of this Jewish religious institution in Lakewood. Después de que Richel obtuviera el visado el 8 de marzo de 1941, llevó una vida muy dramática, pasando algún tiempo en Kobe, Japón, y varios años en Shanghai, China. Finalmente, en 1947 llegó a Estados Unidos, donde se casó y pasó a llamarse Richel Kotler. Dedicó su vida al desarrollo de esta institución religiosa judía en Lakewood. Her son, Rabbi Aaron, told me that if his mother had not been able to obtain a Japanese transit visa from Tatekawa, Lake would not have prospered into the present town. Richel passed away in 2015 at the age of 92. Su hijo, el rabino Aarón, me dijo que si su madre no hubiera podido obtener un visado de tránsito japonés de Tatekawa, Lakewood no habría prosperado hasta convertirse en la ciudad actual. Richel falleció en 2015 a la edad de 92 años. Now, I'd like to spend some time to refer to the 3 non-Japanese diplomats who are instrumental in rescuing the Jews during World War II. Ahora me gustaría dedicar un momento a referirme a los 3 diplomáticos no japoneses que fueron fundamentales en el rescate de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Firstly,
Jan Zwartendijk, Dutch consul in Kaunas, who issued the so-called Curaçao visas, which enabled Sugihara to issue Japanese transit visas. En primer lugar, Jan Zwartendijk, cónsul holandés en Kaunas, quien expidió los llamados visados de Curazao que permitieron a Sugihara expedir visados de tránsito japoneses. In June 2017, I visited Robert Zwartendijk, the second son, at his residence in the suburbs of Amsterdam. He welcomed me very warmly, and what he told me was most impressive. My father was a very private person with a high sense of values, and he never looked for some kind of recognition. The only thing he was interested in was to learn how many people were saved. Sadly, he died in 1976 without knowing that answer. En junio de 2017 visité a Robert Zwartendijk, el segundo hijo, en su residencia en las afueras de Ámsterdam. Me recibió muy cordialmente y lo que me contó me impresionó mucho. Mi padre era una persona muy reservada con un alto sentido de los valores y nunca buscó ningún tipo de reconocimiento. Lo único que le interesaba era saber cuántas personas se habían salvado. Lamentablemente murió en 1976 sin saber la respuesta. However, on June 15, 2018, a ceremony honoring Jan Zwartendijk was held in Kaunas under the auspices of the city of Kaunas, attended by Dutch King William Alexander and the Lithuanian President Dalia Grybauskaitė. Sin embargo, el 15 de junio de 2018 se celebró en Kaunas una ceremonia en honor a Jan Zwartendijk, auspiciada por la ciudad de Kaunas, a la que asistieron el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos y la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė. On September 14, 2023, the Dutch government presented the country's highest honor, the Gold Medal of Honor for Humanitarian Relief. At the presentation ceremony, then Prime Minister Rutte said in his address, "This medal should have been awarded earlier." El 14 de septiembre de 2023, el gobierno neerlandés le concedió la máxima distinción del país, la Medalla de Oro al Mérito Humanitario. En la ceremonia de entrega, el entonces primer ministro Rutte afirmó en su discurso: esta medalla debería haberse concedido antes. Secondly, N.O.J. de Booft, Dutch consul in Kobe, he helped 74 refugees land at Tsuruga by providing them with a list certifying that they can enter Curaçao with a visa. En segundo lugar, Nac de Gut, cónsul holandés en Kobe, ayudó a 74 refugiados a desembarcar en Tsuruga, proporcionándoles una lista que certificaba que podían entrar en Curazao sin visado. He was stationed in Kobe as a consul from 1934 until 1941, during which period he came across the incident relating to these 74 people. While in Kobe, he had two sons, Jan and Bert, who are now living in Australia. Jan remembers that his father used to travel between Tokyo and Kobe very often. He believes that it was related to issuing visas.
After the war, they both came back to Japan as the Dutch ambassador and stayed in Tokyo from 1960 to 1965. Estuvo destinado en Kobe como cónsul desde 1934 hasta 1941, periodo durante el cual se encontró con el incidente relacionado con estas 74 personas. Mientras estuvo en Kobe, tuvo 2 hijos, Jan y Bert. Ahora viven en Australia. Jan recuerda que su padre solía viajar muy a menudo entre Tokio y Kobe. Cree que tenía que ver con la expedición de visados. Después de la guerra, de Gucht regresó a Japón como embajador de los Países Bajos y permaneció en Tokio desde 1960 hasta 1965. Thirdly, Tadeusz Romer, who was the first Polish ambassador to Japan, stationed in Tokyo from 1937 to 1941. In early 1941, Tadeusz Romer organized a special committee which provided assistance for the refugees to stay in Japan and then helped them obtain visas to their final destinations. En tercer lugar, Tadeusz Romer, que fue el primer embajador polaco en Japón destinado en Tokio entre 1937 y 1941. A principios de 1941, Tadeusz Romer organizó un comité especial que prestaba asistencia a los refugiados para que permanecieran en Japón y les ayudaba a obtener visados para sus destinos finales. Distinguished audience, as a Japanese citizen, I would like to express my profound respect and gratitude to these 3 diplomats, since I am convinced that without their efforts, Sugihara's achievements would not have been made possible. Distinguido público, como ciudadano japonés me gustaría expresar mi profundo respeto y gratitud a estos 3 diplomáticos, ya que estoy convencido de que sin sus esfuerzos los logros de Sugihara no habrían sido posibles. Finally, there is one person I must not forget to mention when talking about those who saved Jews during World War II. That person is Ángel Sanz Briz, the great Spanish diplomat, whom I am sure you all know well. To be honest, I was unaware of his existence until I began preparing for this lecture. I deeply regret my ignorance. So, I would like to conclude my lecture by apologizing for this and expressing my sincere respect for his great achievements. Por último, hay una persona a la que no puedo dejar de mencionar cuando hablo de quienes salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta persona es Ángel Sanz Briz, el gran diplomático español que seguro que todos ustedes conocen bien. Para ser sincero, yo desconocía su existencia hasta que comencé a preparar esta conferencia. Lamento profundamente mi ignorancia. Por lo tanto, me gustaría concluir mi conferencia pidiendo disculpas por ello y expresando mi sincero respeto por sus grandes logros. Thank you very much. Gracias. Bueno, thank you very much, Mr. Akira, for this presentation, this so impressive story about all these diplomats saving lives, so many lives, Jewish lives, during the Second World War. Amazing stories. I would like to
to read something that comes from your book, if you don't mind, just a little bit in Spanish, and then we ask for questions to the audience, if someone has a question. Voy a leer un poquito en español, solo un poquito para contextualizar un poco la historia, sacado del libro, de su libro. Nada, brevemente, y pasamos a las preguntas. En una entrevista el señor Kitade describió cómo le había obsesionado la fotografía del pasaporte firmada por Zosia, con una nota garabateada en polaco que decía: a un maravilloso hombre japonés, por favor recuérdame, que la acabamos de ver. Su expresión parecía encarnar la angustia de los judíos perseguidos por los nazis, dijo, y se sintió impulsado a conocer esta historia, como la acaba de contar. La fotografía en blanco y negro del pasaporte era una de las varias que le fueron entregadas a su jefe, Tatsuo Osako. Sorry for my pronunciation, for my Japanese. I just talk Japanese in small groups. A bordo de un barco que zarpó de Vladivostok hacia Japón en 1940 y 41. Como joven empleado de la organización turística, el señor Osako se le había encomendado la tarea de escoltar a judíos en el barco desde el puerto ruso. Su pasaje había sido pagado por una organización judía estadounidense y se le permitió entrar en Japón gracias a los valientes esfuerzos de un joven diplomático japonés destinado en Lituania. Desafiando en las órdenes oficiales, Chiune Sempo Sugihara expidió en 1940 2.000 visados de tránsito, hablamos de 2.000 visados de tránsito a refugiados que huían de Europa para permitirles escapar de la persecución y los campos de exterminio nazis. Los visados, que escribió minuciosamente a mano, no fueron sancionados oficialmente por el gobierno japonés, que había sellado una alianza con la Alemania de Hitler, pero tampoco fueron rechazados. El señor Sugihara estuvo preso en un campo de prisioneros de guerra soviético en 1947. A su regreso a Japón, el diplomático fue convocado por su superior en el Ministerio de Asuntos Exteriores y se le pidió que presentara su dimisión, según su hijo Nabuki Sugihara. Mi padre fue despedido nada más llegar a Japón después de la guerra, sin ninguna recomendación, afirmó, añadiendo que se le había culpado por enviar a tantos refugiados judíos a Japón. El señor Yamanouchi, en una entrevista, afirmó que la reputación de Sugihara había sido rehabilitada por Japón y que ahora se le consideraba un héroe en el país. A primera vista lo que hizo fue una violación de la disciplina, una violación de sus instrucciones, dijo el señor Yamanouchi. Ahora podemos decir fácilmente que tenía razón. Estamos muy orgullosos de él. En uno de los casos que hemos visto, Judith Lermer Crowley describió cómo sus padres, ambos titulares de visados de Sugihara, emprendieron un arduo viaje desde Lodz, en Polonia, hasta Lituania, donde conocieron al señor Sugihara. Con sus visados de tránsito en mano, viajaron a través de Rusia y luego tomaron un barco de carga a Japón, desde donde viajaron a Canadá. Su tía Zosia también había escapado a un lugar seguro después de que el señor Sugihara le escribiera un visado de tránsito. Había viajado en barco escoltada por el señor Osako hasta Japón y luego Estados Unidos, utilizando la identidad falsa de una mujer fallecida. Cambió su nombre de Zosia a Sonia cuando llegó a Estados Unidos. Y ya por último, el señor Kitade declaró que estaba emocionado y encantado de haber descubierto quién era ella después de años de búsqueda. Nada más decir que en 2014 envió copias de las fotos del pasaporte a Yad Vashem, como ha dicho, el Centro de Memoria del Holocausto en Jerusalén, para pedir ayuda a identificarlas, y lo consiguió. Yo quería simplemente hacerle una pregunta al señor. I would like to ask you one question to you. Nowadays in Japan, do you know how the Japanese society knows about the actions of these diplomats, the Japanese diplomats during the Second World War? Is it very well known? Yes. People know about it? How the minister or the Ministry of Foreign Affairs or the Ministry or the Japanese government explain or give some that's right. honor to him? Recently in Japan,
the story of Chune Sugihara is widely known. And many media and also film company made a film. So he is now a national hero. Le he preguntado que hasta qué punto ahora mismo la sociedad japonesa conoce estas historias, conoce la historia de diplomáticos japoneses que salvaron judíos, y dice que ahora es muy reconocido, que incluso se ha hecho un documental y que es reconocido como, en este caso, este diplomático, como un héroe. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el señor Akira. ¿Alguna pregunta? Si no, le hago yo otra. Vale. Another question. You met a lot of survivors, Jewish survivors, all around the world, especially in the States, United States, and Canada as well. And you interviewed them. You had conversations with them. Yes, yes. How did they tell you about their stories, their memories to you? So, Le he preguntado un poco como, le he preguntado un poco como él se ha entrevistado y ha conocido a muchos de estos supervivientes durante muchos años, ha ido, y cómo ellos le han transmitido la historia, ¿no? Que cómo fue su historia. So almost all of them whom I met, they were very grateful for Mr. Sugihara, saying that without his visas, we would not have him here. Que estaban, por supuesto, muy agradecidos y que sin sus visados, evidentemente, no hubieran tenido la vida que han tenido. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mr. Akira. Gracias, José Antonio, por la traducción. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes eventos aquí en Centro Sefarat Israel. Muchas gracias. Thank you very much.